Dispo pour un ciné cet après-midi et après un petit resto gastro. Passe-moi ton hume, je te telle. À toutes. A los franceses nos encanta cortar las palabras como si no tuviéramos tiempo en la vida. Entonces, esto es la lección de hoy. Vamos a aprender 50 palabras para que pueden entender los nativos cuando hablan y también ustedes los pueden usar porque son palabras tan usadas que ya las usamos más que la palabra larga. Por ejemplo, aquí, ¿tu es disponible pour un cinéma cet après-midi? ¿Estás disponible por ir al cine esta tarde? Et après un petit restaurant gastronomique y después un pequeño, no pequeño, pero es una expresión como cariñosa, restaurante gastronómico. Pásame tu número, passe-moi ton numéro, je te téléphone, à tout à l'heure, hasta luego. Vale, no empezamos a divagar y empezamos directamente la lección. Por los que no me conocen, soy Steph y soy maestro de francés. Empezamos con la primera palabra. Je suis deg. Eso se escucha mucho. Corresponde a je suis dégoûté. Dégoûté normalmente es como asqueroso. Pero en este contexto, si alguien dice, je suis deg, es porque algo malo ha pasado, están muy decepcionado o muy sacado de onda. Por ejemplo, que se le rompieron el teléfono. Je suis deg. On passe au suivant, l'apéro, el aperitivo que nos encanta tanto a los franceses. L'apéro, l'apéritif. On passe au suivant. Du choco, du chocolat, facile. Une appli, une application. Sympa, eso se usa muchísimo en lugar de decir sympathique. Tu es sympa, tu es sympathique. Alors tomen para todas las profesiones como l'ophtalmo, l'ostéo, le kiné, le psy, que correspondería al oftalmologist, l'ostéopata, el que te pone en su lugar como los huesos, le kinésithérapeute y le psy pues sería como le psicólogo o le psiquiatre, cualquier de esas dos, ¿vale? Un ciné, un cinéma. No vuelvo a ver eso. Bio muy importante este. Es como para decir biologique, pero lo utilizamos para los productos bio, les produits bio, que son orgánicos, lo llaman ustedes orgánico, ¿vale? Cette pomme est bio, esta manzana es orgánica. La fac, la faculté. Dispo, disponible. ¿Te dispo demain? 8 heures du mat, las 8 de la mañana, 8 heures du matin, 8 heures du mat, 8 heures du matin. Un ado o un ado, pues lo usamos mucho en vez de decir un adolescent, une adolescente. Une promo en vez de decir une promotion. Une expo, une exposition. Un examen. Une pub. Casi ya no decimos une publicité, ya casi todo es pub, la pause, pub. Como la pausa, publicidad, une pub. Pro, para decir professionnel. C'est des joueurs de foot pro. La philo, les maths, la géo. La philosophie, les mathématiques, la géographie. La cafette, la cafeteria. Un dino, un dinosaure. Le foot, le hand, le basket, le volley. Para le football, le handball, le basketball, le voleibol. Eso es el handball para los que se preguntaban. Se juega con una pequeña pelota, como en una cancha más o menos tan grande como la de baloncesto y en como portería más pequeña que la de fútbol. Es muy, muy divertido. Una info, una información. Un cuisto para decir un cuisinier. Nada más que esa es un poco pejorativa, ¿no? Y estoy viendo que tenía como la frente cortada durante todo el video, pero ni modo. Lo importante es la voz y que se va bien mi boca para la pronunciación. Un exercice. L'amphi, l'amphithéâtre. McDo,
Vamos al McDo, on va au McDo, McDonald's, d'accord? Comme d'hab, esa se usa muchísimo para decir comme d'habitude, y comme d'habitude es como, como siempre, como de costumbre, ¿vale? De hecho, es una canción, Claude François, que era un cantante famosísimo, más famosos que los Beatles, que los Rolling Stones, que Elvis en los setentas, que era el cantante más famoso de Francia y ha escrito esa canción Comme d'habitude. Es la original versión de la que tienen en español de A mi manera o en inglés My Way. La que la ha escrito, interpretó primera vez fue ese Claude François. Y murió de una manera tan estúpida, cambiando un foco en su tina, pero buscan sus canciones, están como divertidas y tiene muchas coreografías así. Como siempre cantaba con Les Claudettes, que era como las mujeres que lo acompañaba. Y pues siempre venían vestidos así de la época bien disco, ¿no? Búscanle, y es como, se van a divertir. Le bac es le baccalauréat, pero ¿qué es le bac? Es el diploma que pasamos al final de la escuela, cuando ya tenemos 18 años, antes de entrar en la universidad. Pero ya no decimos le baccalauréat, decimos le bac, je passe le bac, como estoy haciendo el bac. Francés con Steph, pues me llamo Stephen. Aquí esta lección la recomiendo. 50 palabras más difíciles de pronunciar en francés. La pueden buscar en mi canal. Un laboratoire. La tele, la televisión. Esa está novia, pero la puse porque muchas veces en los libros yo veo como escrito como la TV, como la abreviación televisión, pero pues yo nunca escuché a alguien decir la TV. A lo mejor sí, ¿eh? Pero yo no sé, en mi familia y en mi entorno todos decimos la tele. L'ordi, para decir l'ordinateur, ok, ya es más rápido de decir l'ordi. La climatización. Gastro, gastronomique, como un restaurant, gastro, un resto, gastro, ¿vale? Como bien fino, todo. A no confundir con la gastro, porque si alguien dice la gastro, como j'ai la gastro, tengo la gastro, eso es una enfermedad del estómago, intestinos, donde vomitan, tienen diarrea, o sea, lo contrario de un restaurante gastronómico. C'est diferente, ¿no? Gastro, el adjetivo, y la gastro, la enfermedad. Une photo, pues une fotografía, bien sûr, ya todos dicen une photo, se escribe PH, no vayan a hacer error. Un blème, para hablar de problema. En este caso, quitamos la parte de adelante. Un blème, un problème. ¿T'as un blème? ¿Tienes un problema? ¿T'as un blème? Pues les dicen eso, es que alguien le quiere mal, hacer mala. Le estilógrafo. Ya nadie, esta vez nadie dice estilógrafo, ¿eh? Todos dicen estilo, entonces ya eso se volvió la palabra normal, lo estilo, como la pluma. 3 heures de l'après-midi, las 3 de la tarde, 3 heures de l'après-midi, ¿ok? 3 heures de l'après-midi. On se voit cet après-midi, nos vemos esta tarde. Un dico para decir diccionnaire. Un dico, ¿vale? Ça fait plaisir, eso se usa mucho. Ça fait plaisir es como para decir ça fait plaisir, como que algo que nos da placer, que nos contenta. Oh, ça fait plaisir que tu vienes, como está muy cool que vienes. Oh, ça fait plaisir de partir en vacances. Ça fait plaisir d'être en vacances, como si me da, estoy muy contento de irme de vacación, me siento muy bien por eso. Une manifestación. Le tram, para decir le tramway, hein, igual tenemos le métro. Une présentation. Une présentation. Le num, como le numéro, passe-moi ton num. Dame ton número, passe-moi ton num. A tout, como a tout à l'heure, hasta luego, hasta prontito, a tout à l'heure, eso es muy amistoso, muy amigable. Make-ups, eso es una palabra más de adolescente, yo creo. Make-ups para decir me copine o me copain, como mis amigos o mis amigas. Ahí como mis amigas, me copine.
Ah, je te présente mes caps, te presento mis amigas. Un appart, como que siempre digo a mis alumnos, no se pronuncia la T al final, pero en esta palabra sí, porque es la palabra corta para decir un appartement. Es un appart, ¿ok? Un appartement. Un resto, ya vi las dos ortografías, ¿eh? Un resto, un restaurant, bien sûr. Termina por O AU. De todos modos, ya se ven que la A con la U se pronuncia como O, ¿eh? Es la misma pronunciación. Un suppo. Ay, ¿por qué puse esa palabra? Un suppo. A los franceses les encanta eso. Un supositoire. Creo que traumaron a todos los niños de Francia. En México me traumé que para cualquier enfermedad se inyectan. Como, tengo tal enfermedad, me inyectó el médico, se inyectan para cualquier cosa. Pero en Francia, como de repente, no, pues vamos a poner supositoire, son esas medicinas que se ponen en la parte de atrás. Y bueno, se supone que es más eficiente. Bueno, yo por suerte ya casi no me enfermo y si me enfermo prefiero tomar pastillas, digamos. ¿Y qué digo después de eso? Mejor pasamos a otra palabra. Le tel, le teléfono, le teléfono. ¿Qué más tenemos? Ya terminamos. Pues mira, como ese ejercicio lo voy a poner en la descripción si quieren hacerlo otra vez y les recomiendo esos dos videos mucho para que sigan mejorando su francés. Y por favor, suscríbanse, comparten, comentan, o sea, cualquier pequeña ayuda, pues me anima a seguir con este canal, ¿vale? Ale, espero que les gustó y si no, igual me lo digan. Au revoir.